con vino del moro te iré marchar. Ya verás qué lindo cuando amanezca, machaditas ya de andar. Transitamos este sábado y venimos dejando atrás una semana que fue corta en cuanto a días hábiles, ¿no? Miércoles a viernes, pero en los que pasó un poco de todo tras el fin de semana extra largo, porque hay varios temas para tratar con Sebastián Dumont, que ustedes saben es el analista político que habitualmente participa en cada sábado aquí en Palabra de Campo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Soy Marcelo Pérez Fantoni. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen sábado, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Y imagino que, bueno, una semana intensa desde lo informativo, sobre todo porque ha pasado mucho, pero a mí me llamaba la atención ayer cuando Clarín ponía en portada que el fondo volvía a hablar bien de los cambios importantes a nivel de la macro, pero volvió a advertir por el impacto del ajuste, en una semana en la que también se reunió la CGT y tuvimos mucha conflictividad social por la protesta de ATE también de ayer en el Ministerio de Economía, los despidos, los trabajadores queriendo ingresar. ¿Cómo estás analizando este fenómeno que se viene dando? Bueno, a ver, el Fondo Monetario pone énfasis en un cambio que viene llevando adelante el presidente Javier Milei con resultados por ahora en la macroeconomía, pero claro, yo diría es una situación, para no definirlo como la motosierra, va a decir, acá se está bajando el gasto público a mazazos, ¿no? Y entonces, bueno, los mazazos golpean, y cuando golpean, ese golpe se observa y se puede sentir en distintos extractos de la sociedad, lo estamos viendo, ¿no? La caída del empleo, la caída del consumo, la caída de la actividad, eso indefectiblemente tiene consecuencias en la microeconomía, en el hoy. Obviamente que para poder tener perspectivas de crecimiento de la microeconomía es indefectible el ordenamiento de la macro. Y en algún momento ese proceso había que iniciarlo. La gran discusión está planteada en la manera, en la forma, en los tiempos y sobre todo en la consecuencia social que eso conlleva. Porque ¿de qué te va a servir a vos tener ordenada la macroeconomía si en ese camino vos te quedaste con la mitad de la población afuera? Después es difícil recuperarla, porque la recuperación no es inmediata. Hay muchos que se caen del sistema y después recuperarse. Yo veía esta semana varios programas de televisión que entrevistaban, por ejemplo, a comerciantes, y escuché entre tantísimas cosas algo de sentido común. Cuando un comercio baja la persiana, volver a abrirlo no es tan fácil. No es que mañana volvés a abrir porque se empieza a recuperar un poquito la microeconomía y empieza a crecer el consumo. Todo lo que significa la caída, la baja de la persiana de un comercio, después la recuperación es mucho más lenta. Y eso me parece que es un poco lo que el fondo observa. Ojo, porque estos cambios pueden llevar a una conflictividad social que después quede todo hecho añicos o se tire por la borda los cambios en la macroeconomía porque no lo podés sostener políticamente. Me parece que ese es el gran desafío, no es nuevo. Esto diría que es la gran pregunta que se vienen haciendo todos desde el comienzo del año y profundizándose, es decir, ¿cuál es la distancia o cuál es el tiempo de aguante de la gran mayoría de los argentinos ante estas medidas ultraortodoxas que está tomando el gobierno de Javier Milei? Por ahora, la respuesta no está tan clara. Evidentemente no está tan clara porque si uno ve diversos estudios de opinión, observa que aún sectores muy castigados en su economía personal siguen manteniendo apoyo al presidente de la República. Ahora, es interesante esto que vos planteás, porque, por ejemplo, esta semana rescatábamos aquí en Informativo de Radio 10 declaraciones de Jaime Durán Barba. Nadie puede tildarlo de peronista, Jaime Durán Barba, o relacionado con la gestión anterior, y sin embargo planteaba, recordemos que fue asesor justamente de Juntos por el Cambio durante la gestión de Mauricio Macri, responsable de algún modo de la campaña que llevó a Macri a ser presidente, y justamente planteaba, respecto a esta famosa B corta de la que tantas veces ha hablado Javier Milei y algunos economistas, que estamos, digamos, transitando hacia la parte más inferior del vértice y que en algún momento tiene que darse el rebote. Y Durán Barba planteaba que Milei debiera dar algún tipo de señal, algún tipo de medida que
le permita a esos sectores que están más castigados por el ajuste, que sientan que hay algo bueno en todo esto, porque si no, el propio Jaime Durán Barba advertía de la posibilidad de un estallido, de la posibilidad de la conflictividad social, en coincidencia con algo que también planteó el Fondo Monetario. ¿Sabés qué pasa? Y sí, claro, porque, a ver, ¿cuál ha sido hasta aquí a grandes trazos la estrategia del gobierno nacional? Hacer un ajuste furioso, que de alguna manera es lo que planteó Javier Milei siempre, es decir, para ordenar las cuentas públicas había que cerrar el grifo de la emisión, es decir, no más pesos en la calle, tratar de cortar lo máximo posible ese financiamiento, porque en la mirada de Javier Milei y de muchos economistas, la inflación es pura y exclusivamente un fenómeno monetario, es decir, que para bajar la inflación, como efectivamente vemos que está en algún punto bajando, había que cerrar la canilla de la emisión. Eso es efectivamente así. Pero mientras dure ese proceso, ¿cómo se alimenta en la opinión pública la idea de que este proceso amargo hay que transitarlo cueste lo que cueste? Mostrando permanentemente, todos los días lo vemos, que lo que antecedió a Javier Milei es justamente el responsable de habernos llevado hasta acá. O sea, eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Y es cuando vos te hundís en el agua, es decir, cuando el agua empieza a llegarte a la boca y empiezas a tragar agua, por más que te digan, mirá que la pileta la llenó el otro, no fui yo el responsable de llenar la pileta, vos te estás ahogando y querés salir de ese ahogo, y ahí tenés que reaccionar. Bueno, ahora, hay un detalle interesante en esto que vos planteás, porque justamente me parece que esta figura que vos estás mostrando es un poco lo que llevó a generar este diálogo con los gobernadores más cercanos a la política de Milei y empezar a hablar, lo planteó Guillermo Franco en la reunión que tuvieron esta semana, donde empieza a aparecer, en función de el apoyo a la ley de bases que vuelve a enviarse al Congreso, la aparición de fondos, por ejemplo, para las obras públicas y para las cajas previsionales. O sea, pareciera entender el gobierno que si no empieza a dialogar con los sectores, no puede estar peleándose con todos si quiere seguir avanzando. No, con todos y al mismo tiempo con todos, ¿no? Porque siempre en la política está la determinación de decir, bueno, yo elijo pelearme con este sector, pego y negocio, después elijo otro adversario, es decir, alimenta el enfrentamiento político, si vos querés, con el objetivo también de establecer ciertos parámetros en donde seguir consiguiendo apoyo propio y solidificar lo propio, ¿no? Porque aquí me parece que de eso se trata. No es que hay espacios políticos que busquen ampliar demasiado su espectro, sino en principio consolidar lo propio, que es lo que lo ha llevado hasta el lugar donde se encuentra Javier Milei. Ahora, lo que no podés hacer es pelearte con todos al mismo tiempo. Y eso, digamos, es lo que pareciera estar entendiendo el gobierno, o da señales de al menos entender, porque más allá del apoyo de la gente, viste que el gobierno dice, bueno, estamos en un cambio de época, acá lo que se está discutiendo tiene que ver con, bueno, si no nos apoya la política no hay problema porque nos apoya la gente. Ahora, hay muchas cuestiones que sin el apoyo de la política, desde el punto de vista institucional, vos no podés avanzar. Si no, tenés que cerrar el Congreso. Y eso ya es un paso que no sé si se anima Javier Milei a dar, con las consecuencias que eso podría tener. Hemos observado ejemplos en América Latina de intentos de cerrar el Congreso. El más cercano fue el de Perú, donde Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, y ¿cómo terminó? Y bueno, terminó Pedro Castillo afuera del gobierno y preso, una crisis política. Sin duda. Ahora, Sebastián, es interesante esto que vos planteás, porque hablas de consolidar poder, y por otro lado, tenemos una oposición que tiene un peronismo que pateó para adelante la definición sobre quién va de algún modo a mostrarse como el referente de la oposición, y una CGT que a su vez también, a pesar de los reclamos de muchos sectores de bases, y uno de los integrantes de su conducción, Pablo Moyano, que reclamó poner una fecha porque las bases se está presionando, que patea recién para el 11 una nueva reunión y definir a ver qué va a hacer respecto de un nuevo paro o alguna movilización al Congreso el día que se debata la ley de bases. Tampoco la oposición parece tener muy claro qué hace. Yo esto lo vengo definiendo hace tiempo como la política en estado asambleario, porque efectivamente no encuentran aún la respuesta a cómo abordar a Javier Milei
lo que ha generado Javier Milei, este fenómeno político disruptivo del actual presidente de la República. Todavía la política, entre comillas, tradicional no termina de sopesar cómo abordarlo y en ese camino cómo unificar posturas para enfrentar a Javier Milei. Mirá, yo creo además que este proceso político, más allá del éxito o no que pueda llegar a tener el gobierno de Javier Milei, inaugura una etapa de modificaciones en varios aspectos de la política argentina hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que a Milei no le va bien. Que a Javier Milei no le vaya bien no significará que quienes vuelvan a tener posibilidades reales electorales sean muchos de los que ya estuvieron. Probablemente lo que busque la sociedad argentina, si a Milei no le va bien, es el cambio del cambio y no el retorno a algo. ¿Se entiende? Yo creo que ahí es donde la política tradicional todavía no encuentra el camino, más allá de que hay dirigentes que sabemos tienen más aspiraciones que otros, hay gobernadores que se han plantado de manera distinta ante el gobierno nacional que otros, sin ir más lejos el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que claramente está dando señales de querer ser un referente notorio de la oposición en la Argentina. Ahora, amalgamar distintos sectores va a demandar muchas más discusiones, más clarificación incluso del propio escenario, y por eso Javier Milei, ¿qué hace? Bueno, acelera la construcción de su propio espacio político, de su propio partido político, de la Libertad Avanza. ¿Y de qué manera lo hace? Esto también es interesante. Lo hace utilizando métodos añejos de la política. Yo en la semana escribía una nota a propósito de lo que ha trascendido públicamente, que ya hay una discusión en el seno del gobierno para capturar con militantes políticos, ya no con funcionarios técnicos, las jefaturas de todas las unidades de ANSES en el territorio nacional y también las delegaciones de PAMI. Y esto, sin ir más lejos, es lo que hizo la política siempre, es decir, desde el punto de vista de la presencia territorial, captar aquellos organismos que tienen llegada con la gente, que pueden permitir hacer política en el territorio. Bueno, la Libertad Avanza está haciendo efectivamente lo mismo, aquello que se suponía quizá era un comportamiento de casta, en la construcción de su propio espacio político, el oficialismo también lo empieza a hacer. En una muestra, si vos querés, Marcelo, de realismo político, real político. Tal cual, para un outsider, en definitiva. Sebastián, gracias por este contacto con Palabra de Campo. Un abrazo grande. El fin de semana próximo te reencontrás con Daniel Aprile. Abrazo grande, buena semana. Chau, chau. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.